Ya teniendo el trazado de la carretera, ahora procedemos a realizar el control del diseño geométrico. Lo primero es hacer la asignación de la velocidad para las curvas horizontales. Entonces, todo esto lo hacemos teniendo en cuenta las indicaciones del manual de diseño geométrico del INVIAS. Esto mediante la tabla que proporciona este manual, en la que tenemos en cuenta la velocidad específica de la curva anterior, la longitud de la entretangencia anterior a la curva analizada, y también se tiene en cuenta el ángulo de flexión para algunos casos. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, procedemos a hacer la asignación de velocidades de nuestro trazado. Lo bueno es que InfraWorks nos muestra la información suficiente para poder realizar esta tarea. Entonces, si nosotros seleccionamos el trazado, nos muestra los elementos geométricos de la carretera. Las curvas circulares identificadas con una línea roja y las entretangencias con una línea de color oscuro, azul oscuro. Entonces, si nosotros seleccionamos una entretangencia, aquí el programa nos indica la longitud del tramo en geometría de la línea. Nos dice que tiene una longitud de 50.55 metros y nos muestra la abscisa en donde inicia y en donde termina. Igualmente en las curvas nos indica el radio de la curva, la longitud, el PC, el PT, y también nos muestra otros datos como lo es la longitud de la tangente, el ángulo de desviación, que este es el mismo ángulo delta, la longitud de la externa y la longitud de la cuerda larga. Entonces, teniendo en cuenta el ángulo de desviación o el delta y la longitud de las entretangencias, podemos hacer la asignación de las velocidades mediante esta tabla. Según el manual de diseño geométrico, siempre a la primera curva del tramo se le asigna la velocidad de diseño del tramo homogéneo. En este caso, la velocidad de diseño es de 60 km por hora y se le asignará esta a la primera curva, la cual es esta. Entonces, para asignar la velocidad a la segunda curva, entonces miramos la longitud de la tangente anterior, la cual es 20.161. Entonces vamos a la tabla. Entonces aquí está dividida en dos partes: para velocidades de tramo homogéneo menor a 50 km por hora y para velocidades mayores a 50 km por hora. En este caso, como son 60 km por hora, utilizaremos únicamente esta parte de la tabla. Entonces, la velocidad de la curva anterior es BTR y la longitud de la entretangencia es 20.16. Vamos acá. Entonces, longitud menor a 150 metros. Entonces, en este caso es BTR. Serían 60 km por hora para esta curva. Para la tercera curva, entonces miremos la longitud de la entretangencia anterior, son 386 metros. Entonces velocidad de curva anterior, BTR, y vamos acá. La longitud del segmento recto anterior está entre 150 y 400 metros. Entonces puede ser cualquiera de estos dos casos. En este caso, ambos valores son lo mismo, entonces
la velocidad para esa curva sería BTR. En caso de que estos valores fueran diferentes, entonces ya aquí con el ángulo de desviación o el delta miramos a cuál corresponde, que en este caso sería 63.7 grados. Entonces es mayor a 45 grados, entonces correspondería a este caso. Listo, ya asignamos la velocidad a esta, que es BTR. Para la siguiente curva, entonces miramos la longitud de la entretangente anterior, 332 metros. Entonces velocidad de curva anterior BTR, longitud entre 150 y 400, y se nos presenta el mismo caso de la curva anterior, es BTR. Para la siguiente curva, entonces la longitud de la tangente anterior es 86 metros, venimos acá, longitud menor a 150 metros de la entretangente, entonces es BTR. Y así sucesivamente asignamos las velocidades a todas las curvas de nuestro trazado. Esta asignación de velocidades a las curvas se debe realizar en ambos sentidos debido a que está proyectada como una vía bidireccional. Entonces, cuando se termina de asignar la velocidad en el orden ascendente del abscisado y cuando se inicie la misma operación pero en sentido inverso, entonces a la primera curva se le asigna la velocidad del tramo homogéneo, la velocidad de diseño del tramo homogéneo, que son 60 km por hora, y se procede a hacer la misma tarea. Ahora la siguiente, entonces miramos la longitud de la entretangencia, 119 metros, vamos otra vez a la tabla. Entonces, velocidad de la curva anterior, BTR, y la longitud 119 metros. Entonces, menor a 150, entonces la velocidad de diseño sería BTR, que es 60 km por hora. La siguiente, entonces miramos la longitud de la entretangencia, que son 27 metros. Entonces velocidad de la curva anterior BTR, y vuelve a quedar en este caso, sería 60 km por hora para esta curva también. Para la siguiente igual 15 metros, entonces vuelve a quedar en este caso. En este caso no contamos con entretangencias muy largas, y pues según el manual de diseño geométrico, en entretangentes de este tipo no se alcanza, los vehículos no alcanzan a aumentar su velocidad mucho. Entonces por esta razón a todas las curvas les fue asignada una velocidad de diseño de 60 km por hora en ambos sentidos. Entonces aquí vemos el resultado de la asignación que hicimos anteriormente. Entonces, lo siguiente es asignar la velocidad de las entretangencias horizontales según el manual de diseño geométrico. Entonces para cada entretangencia entonces se observa la velocidad de diseño de las curvas horizontales que están en los extremos de la entretangente, y se le asigna la mayor velocidad de las dos curvas externas. En este caso, como todas las curvas tienen velocidades de diseño de 60 km por hora, entonces las entretangencias llevarán esta misma velocidad de diseño. En este caso son 12 entretangencias, y cada una de ellas tiene una velocidad de diseño de 60 km por hora.
Para este caso de estudio se desarrolló una vía primaria y el tránsito que se tendrá en cuenta para el diseño serán vehículos livianos. Otro aspecto importante para tener en cuenta en el diseño de una carretera es el radio de curvatura mínimo, el cual depende del peralte, del coeficiente de fricción del asfalto, del pavimento y la velocidad específica del elemento, en este caso el BCH. Entonces el manual nos proporciona esta fórmula con la cual calculamos los radios de curvatura mínimos. Para este caso de estudio usaremos un peralte máximo del 7%, la velocidad de diseño de todas las curvas es 60 km por hora y el factor de fricción máximo se obtiene mediante esta tabla. Coeficiente de fricción transversal máxima, que es la que en conjunto con el peralte ayudan a que el vehículo transite con seguridad por las curvas y no se salga de estas. Entonces la velocidad específica del elemento son 60 km por hora y el coeficiente es 0.17. Entonces aquí en la hoja de Excel calculamos el radio de curvatura mínimo para un peralte máximo del 7%, teniendo en cuenta varias velocidades: 50 km por hora, 60, 70 y 80 km por hora. Pues en este caso nuestra velocidad de diseño es 60 km por hora y el radio de curvatura mínimo que nos da la fórmula son 118 metros. En nuestro caso, cuando se realizó el trazado de la carretera, inicialmente se le indicó al programa la velocidad se le indicó la velocidad de diseño y él me estableció un radio de curvatura con el cual se trazaron todos los elementos. En este caso podemos ver el radio seleccionando la curva aquí en el panel de información, o también si seleccionamos nuestro alineamiento, entonces al ubicar el cursor cerca a la curva nos indica en la parte inferior izquierda el radio de la curva. Entonces todas las curvas quedaron de un radio de 135 metros, el cual cumple con el radio mínimo que nos da la fórmula indicada por el manual de diseño geométrico. Para todas 135 metros. La norma también nos menciona que cuando hay curvas sucesivas con radios diferentes, pues estas no deben ser muy diferentes entre curvas consecutivas. Para realizar esto, entonces la norma nos da una tabla en la cual podemos ver los radios máximos y mínimos de la siguiente curva. Esta relación entre los radios de curvas horizontales contiguas. La norma nos da esta tabla con la cual podemos observar qué radio máximo o mínimo puede tener la curva siguiente a la que estamos analizando. Entonces venimos a esta parte que corresponde a velocidades menores a 80 km por hora y venimos con un radio de entrada de 135, está entre estos dos valores, y el radio máximo, por ejemplo para 130, el radio máximo de la siguiente curva sería 198 metros y el radio mínimo puede ser hasta de 87 metros.
Entonces mediante una interpolación se puede sacar el valor preciso de cuál puede ser el radio máximo o mínimo de la siguiente curva, teniendo en cuenta un radio de 135 metros. Entonces esto se tiene en cuenta cuando tenemos curvas de diferentes radios en un mismo trazado. En nuestro caso todas están de 135 metros, entonces no será necesario el uso de esta tabla. Otro factor importante que debemos tener en cuenta en el diseño es la longitud de las entretangencias. La norma nos indica la longitud máxima y la longitud mínima, ya que si por ejemplo las entretangencias son muy largas, entonces se puede presentar cansancio en los conductores y se pueden originar los llamados microsueños que generan tanta accidentalidad. Igualmente, si la entretangencia es muy corta, pues los conductores no podrían realizar ajustes de velocidad entre una curva y otra cuando estas tienen velocidades de diseño diferentes. Entonces igualmente se pueden generar accidentes. Entonces la norma nos indica la longitud mínima de las entretangencias cuando cuando las curvas extremas son en distinto sentido y en igual sentido. Entonces nos dice que cuando tenemos curvas de distinto sentido en los extremos de la entretangencia y las curvas son espirales, entonces no hay problema, no hay una longitud mínima, incluso se puede prescindir de la entretangencia. En cambio, si el alineamiento es con curvas circulares, entonces la longitud de la entretangencia debe satisfacer la mayor de las condiciones dadas por la longitud de transición del peralte y también por la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la menor de las velocidades específicas de las dos curvas horizontales. Entonces en este caso serían 5 segundos un vehículo andando a 60 km por hora. Curvas en diferente sentido, tiempo 5 segundos, velocidad 60 km por hora, y nos dice que la distancia serían 83.3 metros. Esta sería la longitud mínima para las entretangencias entre curvas de diferente sentido. Y para las curvas del mismo sentido, cuando hay curvas espirales, la entretangencia no puede ser menor a la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Y cuando se realiza con curvas circulares, entonces la longitud de la entretangencia no puede ser menor al espacio recorrido en un tiempo menor a 15 segundos a la velocidad específica de la entretangencia. Entonces, como las entretangencias también tienen una velocidad de diseño de 60 km por hora, entonces se usa la misma velocidad. Entonces, en curvas circulares de igual sentido, el tiempo son 15 segundos, la velocidad de la entretangencia 60 km por hora y la distancia recorrida en 15 segundos son 250 metros. Entonces iniciamos a verificar la longitud de las entretangencias para que cumplan con la norma. Entonces seleccionamos la primera, tiene una longitud de 8 metros y está en medio de dos curvas en diferente sentido. Entonces nos dice que la distancia mínima son 83 metros, por lo tanto no cumple. Entonces acá de pronto podríamos eliminar una de estas dos curvas para generar un trazado un poco más uniforme sin tanta curva y hacer que la entretangencia cumpla. Entonces damos clic derecho, eliminar punto. Entonces al eliminar la curva pues se observa que no se ha generado un corte muy grande, entonces se ve aceptable los taludes que se generaron. Ahora procedemos a revisar la siguiente entretangencia.
Esta tiene una longitud de 398 metros y está entre dos curvas del mismo sentido. Entonces nos indica que debe tener como mínimo 250 metros. Entonces está cumpliendo. La siguiente entretangencia tiene una longitud de 332 y está entre dos curvas de igual sentido. Entonces nos indica que está cumpliendo. La siguiente entretangencia tiene una longitud de 80 metros y está entre dos curvas de diferente sentido. Entonces aquí la solución sería de pronto desplazar esta curva hacia acá o desplazar esta. Entonces esta está sobrada por encima de los 250 metros, entonces moveremos esta. Listo. Entonces ya nos quedó de 107 metros y esta nos sigue cumpliendo. Tiene una longitud de 312 metros. Listo. Ahora la siguiente entretangencia. Bueno, entonces para este caso, para esta entretangente, entonces las curvas van en igual sentido, en el mismo sentido, entonces la longitud debe ser superior a 250 metros. Nos indica que son 243, lo que significa que no cumplen. Entonces tenemos que mover alguna de las dos curvas. Una opción sería de pronto eliminar esta, pero el programa no nos deja porque no se podría hacer bien el empalme del alineamiento entre esta curva y esta. Entonces si por ejemplo intentamos eliminarla, clic derecho, no nos permite eliminar este vértice. Entonces la opción que hay es mover la curva de sitio. Entonces al arrastrarla automáticamente se modifica la longitud de la curva y el programa automáticamente calcula todas las propiedades de la curva actualizadas. Entonces para mover la curva simplemente damos clic sobre el PI y la arrastramos al punto que se desee. Listo. Entonces ahí lo bueno es que se puede ver a simple vista la magnitud del corte y del relleno que va teniendo el trazado. Entonces en caso que quede un corte ya muy grande, entonces podemos en muy poco tiempo modificar el trazado. Listo, entonces miramos la longitud de la entretangente, 244 metros. No está cumpliendo, entonces vamos a moverla longitudinalmente. Listo, entonces ya esta recta nos quedó de 275 metros, lo cual ya cumple con lo indicado por la norma. La norma también nos dice que las curvas en el mismo sentido se deben evitar al máximo, ya que disminuyen como la estética del proyecto y también generan inseguridad durante el recorrido de la carretera. Pero muchas veces en terrenos montañosos es casi que imposible evitar estas curvas por motivos de fuerza mayor. Se pueden dejar, pero en terrenos planos sí se deben evitar totalmente.
Teniendo en cuenta lo anterior, entonces se prosigue con la verificación de la longitud mínima en las entretangencias. Se realiza así como se hizo, cambiando la ubicación de las curvas, eliminando algunas si de pronto es necesario, con el fin de que se garantice un trazado seguro, pero también que no exija mucho movimiento de tierra, ya que siempre un proyecto de cualquier tipo consiste en un equilibrio entre la seguridad y la economía. Entonces, para esto se le debe dedicar un buen tiempo a la modificación del trazado. Siempre es recomendable emplear curvas con espirales de entrada y salida, ya que estas permiten un acoplamiento más suave entre la entretangencia y la curva. La norma indica que se puede prescindir de las espirales en algunos casos. Dice: el diseñador puede omitir la espiral de transición independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva, solo cuando el radio de la curva horizontal sea superior a 1000 metros. En este caso ninguna curva cumple con ese criterio, entonces a todas se les asignará espirales de entrada y salida. Entonces es muy sencillo. Para asignar las espirales, simplemente damos clic derecho sobre el PI y damos convertir geometría a espiral, curva, espiral. Entonces automáticamente se genera la curva. Aquí también nos indica las abscisas de los puntos donde inicia y terminan las espirales, igualmente la abscisa del PI. Si seleccionamos la curva, aquí nos sigue mostrando los datos de la curva, la geometría avanzada de la curva, la longitud de la tangente, el ángulo de desviación, la externa, la cuerda larga y la geometría de la espiral de entrada y de la de salida. Entonces nos indica la longitud, la cual se puede modificar, la abscisa inicial, la abscisa del punto final, el valor A, con el cual es un factor muy importante para realizar el control del diseño. Igualmente los mismos datos en la espiral de salida. Y así realizamos lo mismo para todas las curvas y las convertimos a espirales para hacer un trazado más cómodo. Ya después de agregar las espirales a las curvas, entonces nos queda de esta forma. Procedemos a realizar nuevamente la asignación de velocidades a las curvas, ya que se modificó el trazado con la eliminación de algunas curvas y la longitud de las entretangencias cambiaron. Entonces es necesario volver a asignar las velocidades, y esto se vuelve como un proceso iterativo cada vez que se realicen cambios al trazado. Entonces toca volver a asignar velocidades de diseño a las curvas. A la primera se le asigna la velocidad del tramo homogéneo, que son los 60 km por hora. Para la siguiente ya miramos la longitud de la entretangencia anterior, que es 293 metros. Entonces la velocidad de la curva anterior, BTR, velocidad de diseño mayor a 50 km por hora, y la longitud de la entretangencia es 293, está en 350 y 400 metros. Entonces para esa curva la velocidad de diseño sería BTR. Listo. Para la siguiente curva, la entretangencia 266 metros. Entonces igualmente está en esta parte, entonces la velocidad sería 60 km por hora. Para la siguiente, la entretangencia
mide 273 metros, entonces la velocidad sería la misma, BTR. Para la siguiente curva, la entretangencia mide 259 metros, igualmente es el mismo valor. Entonces, debido a que ninguna de las entretangencias supera los 400 metros, siempre las velocidades de las curvas van a ser BTR. En el caso que hubiera alguna mayor de 400 metros, entonces ya ahí sí tendríamos una curva con una velocidad de diseño de 70 km por hora, y ya la siguiente curva a esa, entonces ya se analizaría con este caso, cuando la curva anterior tiene una velocidad igual a BTR más 10, entonces ya usaríamos esta fila, pero en este caso ninguna es mayor a 400, entonces siempre nos van a dar cualquiera de estos tres casos. Así que la velocidad de todas las curvas va a ser de 60 km por hora. Lo otro sería revisar de nuevo la longitud de las entretangencias. En caso de que alguna no cumpliera, entonces toca modificar de nuevo y posteriormente asignar velocidades a las curvas nuevamente. Aquí, como observamos, este conjunto de curvas son en diferente sentido, entonces aquí no hay problema por las entretangencias, ya que según la norma se puede prescindir de ellas, no hay como tal una longitud mínima, entonces aquí no hay problema. Acá en las curvas de igual sentido sí es donde tenemos que volver a revisar, porque la norma nos dice que con espirales entonces la entretangencia no puede ser menor a la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la velocidad de la entretangencia. Entonces la velocidad de la entretangencia son 60 km por hora. Venimos a la tabla, son 5 segundos, entonces 5 segundos a 60 km por hora. En este caso, como es la misma velocidad de la entretangencia, entonces nos sirve este caso. Entonces la entretangencia no puede ser menor a 83 metros. Entonces vamos al alineamiento y verificamos que cumpla. Entonces venimos en este sentido. Esta entretangencia tiene 259 metros, es mayor a 83, cumple. En esta ya son curvas en diferente sentido. En este caso esta no permitió que se le añadieran las espirales, no sé por qué, pero bueno, es una curva con un ángulo delta muy pequeño. Yo creo que por eso no hay problema. Entonces esta entretangente, bueno, estas son curvas en distinto sentido, tiene que ser mayor a 83 metros también. En 273 metros de longitud. Bueno, aquí vuelven a ver dos en el mismo sentido. Tiene una longitud de 266 metros, entonces cumple. Y aquí de nuevo tiene una longitud de 293 metros, cumple también. Entonces ya con el trazado así como está, nos cumplen las entretangencias, cumplen los radios de curvatura. Lo siguiente sería la asignación de los peraltes y revisar la transición del peralte y la longitud de las espirales, lo cual se explicará en el siguiente video.